Ejercicio número 1. Se midió la densidad de adrenoreceptores beta-1 miocárdicos en condiciones basales y luego de un pretratamiento con una de las drogas indicadas en la figura. En el gráfico ya están representados los estudios basales de todos los grupos y los del tratamiento con placebo. Pregunta número 1. ¿Cómo se mide la densidad de receptores? Bueno, la densidad de receptores se puede medir con un estudio que se llama de binding o estudio de radioligandos. Punto número 2. ¿Puede efectuarse esa medición en miocardio humano? ¿Por qué? Como poder se puede, el problema es que para obtener este tipo de resultados, para hacer este tipo de estudios, se necesita tomar muestra del tejido y eso representaría un procedimiento bastante cruento para la persona, para un paciente, ya que habría que tomar muestra del tejido cardíaco. Punto número 3. Dibujar las barras que representan la densidad de receptores luego del tratamiento con el resto de los grupos. Fundamente los dibujos efectuados. Para la dexametasona hay dos respuestas alternativas posibles. Bien, la idea de este gráfico entonces es comparar lo que sucede con los receptores beta-1 antes y después del tratamiento con estas diferentes drogas. En el caso de T3 es la triiotironina, es una de las dos grandes hormonas tiroides. Lo que se sabe de las hormonas tiroides es que generan un upregulation heterólogo de los receptores beta-1 en miocardio. Por lo tanto, después de aplicarla en este tejido experimental, voy a ver un aumento justamente de la densidad de esos receptores. En el siguiente caso tenemos el uso de propranolol. El propranolol es un antagonista beta, que lo que hace justamente es bloquear los receptores beta, así que en un primer momento el tejido va a responder aumentando la expresión de esos receptores, aumenta la densidad por upregulation homólogo, porque el propranolol es un ligando propio de ese receptor. En el siguiente ejemplo tenemos el caso contrario, el isoproterenol es un agonista beta, por lo tanto, en un primer momento me va a generar un downregulation beta-1. Como es un agonista, estimula los receptores y el tejido va a responder disminuyendo la densidad de los mismos para que no haya una exageración de los efectos. En el caso del verapamilo, el verapamilo es un fármaco que se va a ver con mayor detalle en la cursada de farmacología 2, pero es un bloqueante de los canales de calcio. La particularidad de este fármaco es que como justamente bloquea los canales de calcio tiene un efecto inotrópico negativo. Entonces el tejido cardíaco al ver su actividad inotrópica disminuida va a responder de forma compensatoria aumentando los niveles de receptores beta-1, entonces se va a producir una upregulation de tipo heterólogo. Y por último tenemos el caso de la dexametasona en el que yo puedo ver una diferencia o sea, hay más de una opción posible, podrían llegar a pasar más de una cosa. En el primer caso, que sería por ahí el más sencillo, lo que se observa es que no hay ninguna modificación en cuanto a la densidad de receptores porque los glucocorticoides, la dexametasona es un glucocorticoide, tienen la particularidad de hacer upregulation beta, pero beta 2, no beta 1. Entonces yo no debería ver un aumento en la densidad de receptores beta 1. Otra posible respuesta correcta, un poco más fina, sería que la dexametasona tiene la particularidad de inhibir la recaptación de catecolaminas a nivel de lo que es postsináptico, entonces esto llevaría a una acumulación de catecolaminas en la brecha y eso sobreestimularía, entonces de forma compensatoria se haría un downregulation de tipo heterólogo. Pregunta número 4. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse para la práctica clínica de este ejercicio en los siguientes aspectos? En el tratamiento de hipertiroidismo. Con respecto al hipertiroidismo, como ya comentamos anteriormente, las hormonas tiroides tienen la cualidad de generar una upregulation de tipo heterólogo de los receptores beta-1. Una manifestación clínica muy frecuente en el hipertiroidismo es la taquicardia, consecuencia de este aumento de los adrenoreceptores beta-1. Entonces, una de las opciones de tratamiento en el paciente hipertiroideo, más allá de los fármacos específicos para el hipertiroidismo, es administrarle propranolol al paciente, que como es un antagonista beta, disminuiría los efectos a nivel cardíaco del hipertiroidismo. Y además, se sabe
que el propranolol tiene la particularidad de inhibir la conversión periférica de T4 a T3, así que también es beneficioso para el paciente hipertiroideo en ese aspecto. Supresión brusca de bloqueantes beta-adrenérgicos. La supresión brusca de los beta bloqueantes nunca está indicada porque al yo justamente tener estos receptores bloqueados voy a llevar a que el tejido exprese más receptores. Estos receptores sobreexpresados eventualmente se van a bloquear con el uso crónico de los beta bloqueantes, pero el tejido va a estar sensibilizado. Entonces, si se suspende bruscamente la administración de beta bloqueantes, de un momento para el otro va a haber muchos más receptores disponibles de los que debiera, y esto predispone a un montón de complicaciones en este tipo de pacientes. Supresión brusca de verapamilo, bueno, ocurre exactamente lo mismo. Al ser el verapamilo un inotrópico negativo y sensibilizar al tejido, si yo lo suspendo bruscamente, después tengo un montón de receptores sobreexpresados que me van a predisponer exactamente lo mismo. Ejercicio número 2. En un grupo de pacientes tratados con una de las drogas indicadas en la figura, se estudió el cociente de concentración plasmática T4 sobre T3 en condiciones basales antes de comenzar el tratamiento y mientras recibían la droga. En el gráfico ya están representados los cocientes observados en condiciones basales en todos los grupos y con droga en el grupo tratado con placebo. Los resultados se indican como porcentaje del cociente basal de cada grupo. Dibujar las barras que representan los cocientes T4 sobre T3 en los 4 grupos. Fundamentar los dibujos efectuados. Con respecto a este punto, la referencia en el gráfico va a ser la barra blanca. Tanto el propranolol como la amiodarona y el propiltiuracilo son inhibidores de la conversión periférica de T4 a T3. La amiodarona es un fármaco antiarrítmico que se va a ver con mayor detalle en la cursada de farmacología 2, y el propiltiuracilo es una tiurea. Estos 3 fármacos tienen justamente esta cualidad de inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Por lo tanto, la relación T4 sobre T3 va a estar aumentada a expensas del aumento de los niveles de T4. Por el contrario, el metimazol o metilmercaptimiazol, que también es una tiurea, no tiene esta particularidad, no tiene esta cualidad de inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Por lo tanto, la relación se conserva, la relación T4 sobre T3 se conserva. Pregunta número 2. ¿Qué significa T3R? ¿Es una sustancia activa? Bueno, T3R es T3 reversa y tiene la particularidad justamente de ser una sustancia inactiva. Es un isómero de T3, pero que es inactivo. Pregunta número 3. En cada uno de los casos en que las barras correspondientes a la droga sea diferente a la basal, indicar cómo varía el cociente T3 reverso sobre T3. Bueno, en el gráfico está representado por la barra que es rayada. En todas las drogas que bloquean la conversión periférica de T4 a T3, o sea, el propranolol, la amiodarona y el propiltiuracilo, se va a ver que aumenta el cociente T3 reverso sobre T3 por un mecanismo que se conoce como de desvío metabólico. La idea es que al estar inhibida la conversión periférica, ese T4 no lo puedo transformar a T3, pero se me desvía por otra desbiodinasa y se convierte en T3 reverso. Pregunta número 4. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica pueden obtenerse de este ejercicio? Lo que se puede pensar es que al inhibir la conversión de T4 a T3 aumenta la de T3 reversa, pero no tiene implicancia clínica, no tiene sintomatología clínica, porque justamente T3 reversa es inactivo. Entonces yo no vería complicaciones por ese lado en cuanto al tratamiento. Ejercicio número 3. Antitiroideos y embarazo. Usted es endocrinólogo y recibe la consulta de la señora Uy, qué problema, quien está embarazada y presenta un cuadro de hipertiroidismo. Pregunta número 1. Efectuar el balance riesgo fetal, riesgo materno y beneficios para los diferentes antitiroides. Hay varias drogas antitiroides y estas se clasifican según su mecanismo de acción en 4 grupos. En el grupo número 1 están las drogas que disminuyen la síntesis de hormonas. Esto se logra por inhibición de la bomba de yodo o por inhibición de la peroxidasa. Dentro de los que inhiben a la bomba de yodo tenemos al perclorato, que debido a su alta toxicidad se utiliza muy poco actualmente. Y dentro de los que inhiben a la peroxidasa están las tiureas, que son el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. Estas drogas tienen baja incidencia de efectos adversos, pero atraviesan placenta y se eliminan por leche materna.
Sin embargo, el propiltiuracilo, al tener mayor unión a proteínas, es el que menos atraviesa placenta y menos efectos teratógenos tiene. En el grupo número 2 encontramos a las drogas que disminuyen la liberación de hormonas. Acá tenemos a los ioduros y sus derivados como el iodopato de sodio y el iodo radioactivo. Estos fármacos se usan principalmente en pacientes que van a ser sometidos a una tiroidectomía y como atraviesan placenta y tienen alto riesgo de teratogénesis, están contraindicados en el embarazo. También tenemos al carbonato de litio, que se utiliza solo en caso de alergia al yodo y que tiene una alta frecuencia de efectos adversos. En el grupo número 3 tenemos a las drogas que inhiben la conversión periférica de T4 a T3. Acá podemos nombrar el propranolol, la amiodarona, el propiltiuracilo, el iodopato de sodio y dentro de los glucocorticoides a la dexametasona. Se usan más que nada en casos de tirotoxicosis y con las tiureas al inicio del tratamiento. Y el grupo número 4 son las drogas que inhiben las acciones periféricas de las hormonas. Recuerden que no hay ninguna droga que antagonice de manera competitiva los receptores, pero lo que sí se puede hacer es bloquear los efectos catecolaminérgicos con propranolol. Como se nombró en el grupo 3, el propranolol es útil en tirotoxicosis y junto con las tiureas al inicio del tratamiento. Pregunta número 2. De acuerdo a los balances efectuados, elegir un antitiroideo para tratar a esta paciente. Teniendo en cuenta que esta paciente está embarazada, el mejor tratamiento sería el propiltiuracilo, porque es el antitiroideo que menos atraviesa placenta y que menos efectos teratógenos tiene. Ejercicio número 4. Problemas como estos se presentan con cierta frecuencia. Usted es neonatólogo y controla un lactante cuya madre ha sido medicada con metimazol debido a su cuadro hipertiroideo. ¿Suspende la lactancia materna? ¿Por qué? Sabemos que el metimazol se elimina por leche materna y puede provocar así hipertiroidismo en el lactante. Entonces, en el caso de esta paciente, lo recomendable sería suspender la lactancia. Ejercicio número 5. Tamaño de la tiroides. Como figura en las diapositivas, las preguntas son: ¿qué sucede con el tamaño de la tiroides en un paciente tratado con metimazol, cuidando de no producir hipotiroidismo y por qué? La respuesta es que el tamaño de la glándula se mantiene igual, ya que lo que se busca con el metimazol es tener al paciente eutiroideo, manteniendo la TSH en rangos normales y las hormonas tiroideas. La pregunta número 2 dice: ¿qué sucede con el tamaño de la tiroides en un paciente tratado con metimazol sin los cuidados indicados en la pregunta anterior? ¿Por qué? En este caso, se produce un agrandamiento de la glándula que se llama bocio debido al aumento de la secreción de TSH por la adenohipófisis, como consecuencia de la ausencia de las hormonas tiroideas. La pregunta número 3 dice: ¿qué sucede con el tamaño de la tiroides en un paciente tratado con ioduros durante corto tiempo y por qué? No sucede nada porque es durante corto tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el tratamiento es de 1 a 2 semanas aproximadamente, hay una disminución del tamaño de la glándula, porque frena la respuesta a la TSH. Así como también hay una disminución en su vascularización y de este modo se endurece la glándula. La pregunta número 4 dice: ¿por qué se aclara lo del tiempo en la pregunta anterior? Y la respuesta es porque la acción del iodo no es permanente. Aparecen fenómenos de escape donde se reactiva la función tiroidea. La pregunta número 5 dice: ¿cuáles de las preguntas anteriores son aplicables al propiltiuracilo y por qué? La respuesta es la 1 y la 2, porque ambas drogas pertenecen al mismo grupo de fármacos antitiroideos que son las tioureas. Y la pregunta número 6 dice: ¿qué conclusiones para la práctica clínica pueden obtenerse de este ejercicio? La respuesta es que hay que tener cuidado con las drogas antitiroideas, ya que son bociógenas. Hay que monitorear las hormonas tiroideas por laboratorio y sus signos, sintomatología para seguir un adecuado tratamiento. Ejercicio número 6. Abandono de tratamiento. Una paciente de 54 años de edad con diagnóstico de enfermedad de Graves es tratada con fármacos antitiroideos. Por propia decisión, abandona la terapéutica indicada sin completar 2 semanas de tratamiento, por lo que rápidamente se reinstalan las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. A. Mencione la o las drogas antitiroideas que le pudieran haber indicado. Teniendo en cuenta que con el abandono del tratamiento las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo volvieron rápidamente, podríamos pensar que le indicaron alguna tiurea. Las tiureas para lograr el estado eutiroideo requieren por lo menos 1 mes de tratamiento y además el efecto que tienen es reversible.
Otro tratamiento que le podrían haber indicado es el yodo radioactivo. El yodo radioactivo tiene acciones de rápida aparición y transitorias, lo que se conoce como efecto de escape, y a los 15 días pueden retornar los síntomas del hipertiroidismo. También hay que tener en cuenta que estas son las 2 drogas que con mayor frecuencia se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad. B. ¿Qué terapéutica se impone en esta etapa de tratamiento? Como la paciente abandonó el tratamiento y no hubo efecto farmacológico, se podría indicar yodo radioactivo porque al destruir parénquima tiroideo se normaliza el cuadro tirotóxico rápidamente. También, suponiendo que el siguiente paso es la tiroidectomía, se podría administrar el yodo radioactivo por 10 días para preparar a la paciente para la cirugía. C. En su elección, ¿tomó en cuenta la edad? En un paciente de 20 años de edad, ¿qué terapéutica elegiría? A la hora de decidirse por el yodo radioactivo como tratamiento, la edad es un factor sumamente importante y más aún si se trata de una mujer. Esto se da que es un compuesto radioactivo que está contraindicado en mujeres embarazadas y en edad fértil que tienen posibilidad de embarazo debido a los efectos teratógenos que tiene. Si se tratara de un paciente de 20 años de edad, es preferible usar otra droga antitiroidea. D. ¿Cuál es el principal inconveniente del tratamiento elegido en la pregunta B? El principal inconveniente es que el yodo radioactivo es teratógeno, carcinógeno y mutágeno. Y además, como destruye el parénquima tiroideo, tiene alta posibilidad de que se termine produciendo un hipotiroidismo y luego haya que tratar ese hipotiroidismo. Gente joven preocupada por su peso consulta al Dr. Diet, quien le indica hormonas tiroides en dosis importantes para adelgazar. Al poco tiempo se presenta a la consulta médica con claros síntomas de insuficiencia cardíaca, además de hipertiroidismo ficticio. A. ¿El Dr. Diet hizo una indicación correcta? ¿Por qué? No hizo una indicación correcta porque debería haber indicado dieta, ejercicios o otros fármacos. B. ¿Cuál es el fármaco de elección para tratar el hipertiroidismo ficticio? Describa los mecanismos involucrados en el beneficio terapéutico de la droga por usted indicada. Primero que nada habría que suspender las hormonas exógenas y luego suministrar propanolol, porque va a inhibir a la conversión periférica de T4 a T3 y además va a bloquear a los receptores B1 adrenérgicos que, al tomar las hormonas tiroides indicadas por el médico, sufrieron upregulation. C. ¿Qué conclusiones obtiene de este ejercicio para la práctica clínica? Las hormonas tiroides exógenas no sirven para tratar problemas de peso, no van a dar respuesta al problema de base y van a traer muchas más complicaciones que beneficios terapéuticos. Ejercicio 8. Preparados de insulina. 1. Dibujar las barras horizontales que representan la duración promedio del efecto de cada uno de los preparados de insulina indicados en la figura y colocar una flecha en el momento del efecto máximo. En el gráfico mostrado a la derecha se puede observar que la insulina Lispro va a tener una duración de acción corta, las insulinas regular y NPH una duración intermedia y las insulinas lenta y ultralenta una duración prolongada. 2. Indicar para cada uno de los preparados cuál es la vida media de la insulina, fundamentar las respuestas. La vida media es de 5 a 8 minutos para todas las insulinas. Lo que va a variar entre una insulina y otra es la duración de la acción. 3. ¿Cuál de estos preparados es el más adecuado para el tratamiento de las emergencias diabéticas? ¿Por qué? El más adecuado es la insulina regular porque es la única que se puede aplicar vía intravenosa. 4. ¿Cuál es la importancia clínica de la información aplicada en este ejercicio? Es necesario conocer las diferentes presentaciones de insulina para saber en qué situaciones se pueden utilizar cada una. Indicaciones para el paciente. Supongamos que usted tiene que recetar insulina a un paciente que hasta ahora nunca la había recibido. 1. ¿Qué le indica al paciente con respecto al sitio de inyección y por qué? La indicación es que vaya rotando el sitio de aplicación para evitar lipodistrofias. Estas pueden ser tanto atrofias o hipertrofias. Y generalmente la insulina se aplica en abdomen, en brazos, en la región deltoidea y en muslos. 2. ¿Cómo le indica al paciente que controle la dosis diaria de insulina? Se controla con hemoglucotest antes de cada comida. 3. ¿Sobre qué síntomas debe alertar al paciente y por qué? Los síntomas de hipoglucemia son los que hay que alertar al paciente porque hay peligro si el paciente se excede de insulina
de generar un coma hipoglucémico, que se caracteriza por taquicardia, sudoración, debilidad, somnolencias, confusión, parestesias, visión borrosa. Interpretación del coma diabético. Un paciente diabético, insulino dependiente e hipertenso, tratado recientemente con beta bloqueantes, entra en hipoglucemia grave con pérdida del conocimiento, por haberse excedido en la administración de insulina. Por tal motivo, es rápidamente llevado al servicio de guardia del hospital más cercano. Ante los antecedentes diabéticos del paciente, relatados por un familiar, el médico de guardia solicita una glucemia. Frente a la urgencia del cuadro, el profesional de guardia decide no esperar el resultado de la glucemia e interpreta el caso como un coma diabético, por lo que se dispone a indicar insulina intravenosa. A. ¿Por qué el paciente no tuvo los síntomas clásicos de la hipoglucemia? Los síntomas de la hipoglucemia se encuentran enmascarados por los beta bloqueantes. B. ¿Qué consecuencias tendrá el paciente? El agravamiento del cuadro con coma hipoglucémico debido a la administración de más insulina. ¿Cómo debe ser la actitud terapéutica en estos casos? Hay que administrar suero glucosado aunque no se sepa si está hipo o hiperglucémico. D. ¿Qué conclusiones para la práctica de guardia obtiene de este ejercicio? Tener en cuenta que los beta bloqueantes van a ocultar los signos de hipoglucemia, como por ejemplo la taquicardia, y que si le administro suero glucosado a un paciente cuya pérdida del conocimiento fue por hipoglucemia, entonces vuelve en sí, pero si se debiera a una hiperglucemia no respondería el suero y por lo tanto recién ahí le doy la insulina. Bien, bueno, vamos al ejercicio 11 que dice emergencia con acidosis. Bueno, y el ejercicio nos dice, usted recibe en la guardia un paciente con cetoacidosis diabética. Con buen criterio indica la colocación de una vía de hidratación parenteral, solicita gases en sangre y se dispone a administrar insulina. ¿Sí? Y le pregunta, ¿qué tipo de insulina indica y por qué? Indicamos la insulina regular, porque es la única que se puede aplicar de manera intravenosa. Si esto es una emergencia, vamos a necesitar revertir esta situación de manera rápida. ¿Cómo lo hacemos? Por vía intravenosa. ¿Sí? Bueno, ¿qué dosis y vía de administración? Bueno, la vía de administración ya la dijimos, es vía intravenosa y la dosis es de 0,1 unidades internacionales por kilogramo. ¿Sí? Se da en bolo intravenosa, se da de una. Bien. Bueno, y la última pregunta nos dice, ¿qué conclusiones sacamos para la práctica médica? Y acá dice que la insulina inhibe la cetogénesis. Claro, antes habría que hablar un poquito de la cetoacidosis. En un paciente que no tiene insulina o es resistente a la insulina, lo que pasa es que, entre un montón de otras cosas, aumenta la producción de cuerpos cetónicos en el hígado. Aumenta la producción de cuerpos cetónicos porque tenemos muchos ácidos grasos libres circulantes y eso el hígado los capta y los convierte en cuerpos cetónicos. Ahora, ¿qué pasa? Los cuerpos cetónicos son sustancias ácidas y si yo aumento las sustancias ácidas en la sangre, lo que me va a pasar es que me va a disminuir el pH de la sangre, ¿sí? Voy a tener una acidosis metabólica. La acidosis metabólica es súper dañina para el organismo, ¿sí? Sea por cualquier causa. Entonces, tenemos que revertir esta situación, ¿sí? Es una emergencia. Y le vamos a dar insulina, ¿por qué? Porque la insulina, lo habrán visto esto en Bioki, pero nada, se los recuerdo, actúa a nivel de la vía metabólica de la cetogénesis, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que hace la insulina es que no permite que los ácidos grasos pasen a la mitocondria del hepatocito. ¿Sí? Entonces, si el ácido graso no pasa de la mitocondria, no se producen los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entre otras cosas. Pero bueno, eso es lo que tienen que saber, que yo a un paciente le pregunto, o sea, seguramente sabremos que es diabético, aparte que le medimos los gases en sangre para saber cómo está la saturación de oxígeno, le pedimos el pH, ¿sí? Para saber si ya no está en una acidosis. Nosotros vamos a ver que en cuanto le administramos la insulina, como actúa en unos pocos minutos o en unas horas,
Entonces, enseguida vamos a ver que el paciente mejora, ¿sí? Igual vamos a ir controlando, midiendo, pidiendo análisis de sangre para ir controlando la situación, pero tienen que saber esto, la insulina actúa a nivel de la cetogénesis bloqueándola, por eso le vamos a dar insulina, ¿sí? Es justamente por esto, en un diabético que no tiene insulina, que aumenta la cetogénesis y riesgo de acidosis. Ejercicio número 12. Liberación de insulina. Se cateterizan los vasos pancreáticos de animales control y tratados con una de las drogas indicadas en el gráfico. Se perfunde el páncreas a través de la arteria y se recoge el perfusato que salía por la vena para medir la insulina liberada. Los resultados se expresan como porcentajes del valor basal. En el gráfico ya está representado el resultado de control sin la droga. Punto número 1. Dibujar las barras correspondientes a cada uno de los tratamientos indicados en la figura y fundamentar los dibujos efectuados. En el cuadro podemos ver que en el eje de la Y encontramos la cantidad de insulina liberada y en el eje de las X las distintas drogas que vamos a utilizar. La barra gris representa el control, o sea, la liberación de insulina normalmente. La primera droga que vamos a poner, sustancia, va a ser glucosa. Todos sabemos que la glucosa ingresa a la célula beta del páncreas y lo que hace es favorecer la liberación de insulina. Por lo tanto, nos va a dar una barra alta, porque aumenta la concentración de insulina que es liberada a la sangre. En el caso del isoproterenol, como ya saben, es una droga adrenérgica, es un agonista adrenérgico que actúa a nivel del páncreas, estimulando la secreción de insulina. Por lo tanto, la concentración de insulina, una vez que salga por la vena, también va a estar aumentada, al igual que la de la glucosa. En el caso del propanolol, es un antagonista beta no selectivo, por lo tanto inhibe a los receptores beta 1 y beta 2. Recordemos que los beta 2 se encuentran en las células pancreáticas. Al inhibir al receptor beta 2, disminuye la secreción de insulina. Por lo tanto, la curva de la altura va a ser más baja. En el caso de un diurético hipocalemiante, o sea, un diurético que favorece la pérdida de potasio en orina, va a hacer que disminuya la concentración de potasio en sangre. Como yo tengo menos potasio en sangre y el potasio es el que a mí me permite despolarizar la célula, voy a tener menos potasio, por lo tanto la célula se va a despolarizar menos, por lo tanto no va a poder ingresar calcio a la célula beta del páncreas y no se va a poder liberar insulina. En el caso de las sulfonilureas, son drogas que se usan en el tratamiento de la diabetes, que lo que hacen es inhibir los canales de potasio ATP dependientes en la célula beta del páncreas. ¿Esto qué hace? Al yo inhibir los canales de potasio o bloquearlos, aumento la concentración de potasio intracelular en la célula beta del páncreas, lo que lleva a una despolarización de los canales de calcio que permite la entrada de calcio a la célula. Una vez que este calcio entra a la célula, va a estimular la liberación de vesículas de insulina. Por lo tanto, en este caso, las sulfonilureas aumentarían la liberación de insulina al inhibir los canales de potasio. Y en el caso de la metformina, es una droga que no actúa a nivel de la célula beta del páncreas. Por lo tanto, su acción, la cantidad de insulina que se libere, va a ser igual al control, porque no actúa a nivel de la célula beta del páncreas, sino que ayuda para tratar la diabetes por otro mecanismo. Ejercicio 2. ¿Qué sucedería con la respuesta a la glucosa si previamente se administrara propranolol y por qué? Dijimos que el propranolol era un antagonista adrenérgico, beta bloqueante no selectivo. Por lo tanto, actúa inhibiendo a los receptores tanto beta 1 como beta 2. En el caso de la célula del páncreas, el que se encuentra es el beta 2, que en condiciones normales lo que hace es estimular la liberación de insulina.
Como el propranolol es un antagonista, lo que va a hacer es bloquear a los receptores beta-2 adrenérgicos que se encuentran en la célula beta del páncreas y va a inhibir la liberación de insulina. Esto va a provocar que la glucemia no baje o podemos decir que aumente cuando lo que normalmente tendría que pasar es que disminuya. Entonces lo que hace es producir una menor respuesta a la liberación de insulina ante el estímulo con glucosa. Pregunta 3. De acuerdo a los dibujos efectuados, ¿qué sucede con la curva de tolerancia a la glucosa en un paciente tratado con un diurético que produce hipocalemia? Habíamos dicho que el diurético que produce hipocalemia es porque pierde potasio a nivel de la orina, lo cual hace que también disminuya la concentración de potasio en la sangre. Recuerden que el potasio era el que favorecía la despolarización de la célula beta del páncreas, haciendo que se abran los canales de calcio que tienen que ingresar a la célula para estimular la secreción de vesículas con insulina. En este caso, al tener menos potasio en sangre, la célula se va a despolarizar menos y por lo tanto va a liberar menos insulina y la glucemia se va a mantener en valores más altos. Pregunta 4. Dar 2 ejemplos de sulfonilureas, uno de primera y una de segunda generación. Las sulfonilureas eran drogas que se utilizan en el tratamiento de la diabetes. Recuerden que las de primera generación tienen una alta unión a proteínas, por lo tanto tienen mayor riesgo de interacciones farmacológicas, lo cual va a ser importante en la práctica clínica en distintas drogas que tengan alta unión a proteínas porque van a actuar compitiendo por su transportador. Como ejemplo de drogas de primera generación tenemos la clorpropamida, también puede ser la talasamida, tolbutamida o acetonex. Y dentro de las de segunda generación, que son aquellas que son más potentes pero tienen menos riesgo de interacciones farmacológicas y por lo tanto menos efectos adversos, tenemos la glipizida, la glibenclamida o la glimepirida. 5. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica puede obtenerse de este ejercicio? No dar diuréticos hipocalemiantes ni beta bloqueantes porque lo que van a hacer es inhibir la liberación de insulina. U otra opción podría ser combinar los diuréticos hipocalemiantes con un ahorrador de potasio, impidiendo que las células pierdan potasio y por lo tanto puedan seguir despolarizándose. Ejercicio 13. Duración de efecto de las sulfonilureas. Punto 1. Elija una sulfonilurea de primera generación para usarla en la terapéutica. En este caso vamos a elegir a la clorpropamida. En el punto 2 nos pide que describamos la farmacocinética de la droga que elegimos. Recuerden que la farmacocinética habla de la administración, distribución, metabolismo y excreción de las drogas. En este caso, las sulfonilureas de primera generación se administran por vía oral, tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, que es lo que va a llevar a que tenga más interacciones con otras drogas y más riesgo de efectos adversos. Y al tener una alta unión a proteínas plasmáticas, también tienen una mayor vida media. Se metabolizan por vía hepática y se excretan por vía renal. Punto 3. Elija una sulfonilurea de segunda generación para usarla en terapéutica. Una que podemos elegir es la glipizida. Y nos pide en el punto 4 que escribamos la farmacocinética de la droga elegida. Al igual que las de primera generación, se administra por vía oral, pero en su distribución va a tener menos unión a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, va a tener menos riesgo de interacción medicamentosa, si se compara con las de primera generación, y va a tener menor vida media. Por lo tanto, la duración de su efecto va a ser menor que las de primera generación y va a tener menos efectos adversos. Ejercicio 5. Dibuje las barras horizontales que representan la duración del efecto de las drogas elegidas. En el eje de la Y podemos ver las sulfonilureas, según sean de primera o segunda generación, y en el eje de las X el tiempo medido en horas. Dijimos que las drogas de primera generación tienen una
mayor unión a proteínas, que va a hacer que tenga una mayor vida media y por lo tanto generalmente una mayor duración de acción. Por lo tanto, la barra, el tiempo que van a durar en horas es mayor que el de las de segunda. Las de segunda generación fueron creadas con el objetivo de desplazar a las de primera para que tengan una menor unión a proteínas, por lo tanto menos interacciones farmacológicas y menos efectos adversos. Al tener menos unión a proteínas, esto hace que tengan una menor vida media y su duración de efecto sea menor, evitando que se den los principales efectos adversos de estas drogas, que incluyen entre ellos la hipoglucemia. Por lo tanto, la barra va a ser mucho más corta que la de primera generación. Punto 6. ¿Existe alguna relación entre las vidas medias y las duraciones de efecto de las drogas elegidas? Sí, dijimos que la vida media de las de primera generación iba a ser mayor debido a su mayor unión a proteínas. Entonces, la duración de efecto medida en vidas medias va a ser mucho mayor en el caso de las de primera generación. Mientras que en las de segunda generación, como tienen menos unión a proteínas y su vida media es menor, la duración del efecto va a ser menor. Punto 7. ¿Cuál es la importancia clínica de la información aplicada en este ejercicio? Que tenemos que tener en cuenta la menor incidencia de efectos adversos y de interacciones que tienen las drogas de segunda generación con otros fármacos. Por lo tanto, nos van a ser mucho más útiles las de, no mucho más útiles, pero van a ser mejores las de segunda generación cuando nosotros tenemos un paciente que está polimedicado o que tiene alguna otra patología. Entonces hay que tener en cuenta que las interacciones que van a tener los fármacos a la hora de yo dárselo a un paciente. Síndrome disulfirámico. El paciente Ángel Yohamás es un alcoholista que consulta por diabetes tipo 2. En el interrogatorio negó tomar bebidas alcohólicas. El médico consideró correctamente que se trataba de un paciente apropiado para ser medicado con una sulfonilurea, por lo que le indicó clorpropamida. Al día siguiente, el paciente inicia el tratamiento y durante la mañana se sirve su primera grapa y hace un síndrome disulfirámico. 1. ¿Por qué mecanismo se produce el síndrome disulfirámico? Se produce por una inhibición de la enzima acetaldehído deshidrogenasa, que es una de las enzimas que metaboliza el alcohol. De esta manera aumenta el metabolito acetaldehído, que provoca los síntomas como rubor facial, dolor de cabeza, hipotensión, palpitaciones, taquicardia, náuseas y vómitos. ¿Es exclusivo de la clorpropamida o también se observa con otras sulfonilureas? Sí, es específico de la clorpropamida. 2. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica pueden obtenerse de este ejercicio? Las conclusiones son que hay que tener cuidado con los pacientes que son alcohólicos. Ejercicio 15. Tratando diabetes de tipo 2. Un paciente que consulta por el aumento de peso presenta glucemia en ayuna de 140 mg/100. El médico tratante le indica dieta y ejercicio. Al evaluarlo a los 3 meses, presenta glucemia en ayunas de 139 mg/100, prueba de tolerancia a la glucosa alterada con glucemia plasmática de 250 mg/100 y hemoglobina glicosilada A1C de 8%. Le indica glibenclamida y metformina. 1. ¿Qué es la glibenclamida? Una sulfonilurea de segunda generación. 2. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La glibenclamida estimula la secreción de insulina a través del cierre de los canales potásicos dependientes de ATP presentes en la membrana de la célula beta pancreática. Esto disminuye la conductancia de dicho ion y favorece la despolarización intracelular con la consiguiente apertura de los canales de calcio voltaje dependientes, el ingreso de calcio extracelular que se necesita para la secreción de los gránulos de insulina. 3. ¿Qué características farmacocinéticas presenta? Al ser una sulfonilurea de segunda generación tiene menor unión a proteínas plasmáticas y menor interacciones medicamentosas, menor vida media, mayor duración de acción en la vida media y menos efectos adversos. 4.
¿Qué es la metformina? La metformina es una biguanida. 5. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un agente antihiperglucémico hipoglucemiante que actúa a nivel periférico. ¿Qué características farmacocinéticas presenta? Presenta una vida media de aproximadamente 5 horas, eliminación renal y metabolismo hepático casi insignificante. 6. ¿Cuál es su opinión acerca de esta conducta terapéutica? La asociación de fármacos estuvo bien hecha. Ejercicio 16. Paciente con hipoglucemia. Un paciente tratado con tolbutamida es medicado con un antiinflamatorio no esteroideo ácido a raíz de una enfermedad reumática. Al tomar el antiinflamatorio, el paciente presenta síntomas de hipoglucemia, por lo que refuerza su dieta y concurre a su médico. Primer pregunta. ¿Qué característica farmacocinética común tienen las sulfonilureas y los antiinflamatorios no esteroideos? Recordemos que la tolbutamida es una sulfonilurea de primera generación. Por lo tanto, va a tener una alta unión a proteínas y va a tener más riesgo de interacciones farmacológicas. Los antiinflamatorios no esteroideos los vamos a ver más adelante, pero un ejemplo, la droga patrón de ellos en realidad es la aspirina. Lo que tienen es una muy alta unión a proteínas. Ambas se unen a la albúmina, entonces la característica farmacocinética común entre las sulfonilureas y los AINES es que ambos van a competir por la unión a la albúmina, porque tienen alta unión a proteínas. Preguntados, ¿esa característica común permite explicar la hipoglucemia observada? ¿Por qué? La respuesta es que sí, la permite explicar, porque dijimos que las sulfonilureas de primera generación, como es la tolbutamida, tienen alta unión a proteínas. Pero los AINES también la tienen, entonces van a competir por su transportador. Como los AINES o antiinflamatorios no esteroideos van a desplazar a la tolbutamida de su unión a la albúmina, porque van a competir por la albúmina, aumenta la cantidad de tolbutamida libre, porque es desplazada por los AINES. Entonces, al aumentar las concentraciones de tolbutamida libre, aumenta la acción que tiene, que dijimos que era inhibir los canales de potasio ATP dependientes que favorecían la liberación de insulina. Y si yo aumento la liberación de insulina, meto más glucosa a la célula y por lo tanto me produce una hipoglucemia. Si contestó sí, pase a la pregunta 4. ¿Fue correcta la conducta que tomó el paciente al darse cuenta que hacía hipoglucemia? Sí, dice el paciente que una vez que hace la hipoglucemia, refuerza su dieta y concurre al médico. O sea, aumenta lo que come para que para que tenga más glucosa disponible y concurra a su médico. Que es perfecto porque siempre hay que ir al médico. Supongamos ahora que usted es el médico del paciente quien recetó ambas drogas. ¿Qué conducta adoptaría ante esta situación y por qué? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es cambiar la sulfonilurea de primera generación por una de segunda, porque dijimos que estas tienen menos riesgo de interacciones farmacológicas. Entonces, van a competir menos con los antiinflamatorios no esteroideos. Otra de las cosas que podríamos hacer es cambiar el antiinflamatorio por uno que no tenga tantas interacciones, o como sabemos que el antiinflamatorio va a competir con la tolbutamida, disminuir la dosis de tolbutamida para que una vez que el antiinflamatorio lo desplace, la concentración de droga de tolbutamida que quede libre sea igual a la que yo necesitaría si la estuviera dando sin el antiinflamatorio. Pregunta 6. ¿Qué conclusiones para la práctica clínica puedo obtener de este ejercicio? Lo más importante es que hay que tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas. Siempre tenemos que tener en la cabeza la farmacocinética de la droga, los efectos adversos que puede producir y ver toda la medicación que está tomando el paciente para ver si lo que le estamos dando lo va a ayudar o lo va a perjudicar. Ejercicio número 17. Hipoglucemiantes orales. Lo que dice la diapositiva es que la señora G está medicada con una sulfonilurea por presentar diabetes de tipo 2. Las preguntas son: 1. ¿Qué medicamento puede estar recibiendo? Las sulfonilureas tenemos de primera generación y de segunda generación. Las de primera generación son la colpropramida, la cetohexamida, la tolazamida, la tolbutamida, que esta se dejó de usar por tener graves efectos adversos a nivel cardiovascular. Los de segunda generación son
la glibenclamida, la glipizida y la glimepirida. Dentro de esta generación, la glipizida y la glimepirida son las que más se usan. La pregunta número 2 es, ¿qué pautas de alarma se debe informar en cuanto a los efectos adversos posibles? Como todo hipoglucemiante oral, el principal efecto adverso es la hipoglucemia. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente tiene hipoglucemia? Hay que avisarle al paciente que puede sentir fatiga, cansancio, sudoración fría, hambre excesiva y palpitaciones. Otro efecto adverso importante de estos fármacos son la granulocitosis, la anemia plásica y hemolítica, y la colpropramida tiene el efecto disulfirámico, que es por la ingesta concomitante de alcohol, causa ictericia colestática e hiponatremia por potenciar la ADH. La tercera pregunta es, ¿qué controles clínicos y de laboratorio se justificaría evaluar? Siempre a estos pacientes hay que tenerles un control con un test de glucemia en ayuno, un hemograma y un hepatograma. Como dice en la diapositiva, nuestro caso clínico es un paciente de 60 años, presenta en sus antecedentes diabetes de tipo 2 y alcoholismo de 20 años de evolución. Es medicado con metformina. La pregunta número 1 dice, ¿qué es la metformina? Bueno, la metformina es un hipoglucemiante oral del grupo de las biguanidas. La pregunta número 2 es, ¿qué opina acerca de esta conducta terapéutica? La respuesta es que la conducta terapéutica es inapropiada, ya que está contraindicada en insuficiencia hepática y en alcoholismo. Es una contraindicación muy importante desde la metformina. Bien, vamos al ejercicio 19 que dice analizando definiciones. Dice eficacia clínica de los hipoglucemiantes orales. Se ha observado con el uso de metformina una reducción de los niveles de hemoglobina A1C aproximadamente de 1,5 a 2% y disminución de los niveles de glucosa en ayunas de 50 a 70 miligramos por decilitro. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el significado de este texto? Bueno, lo que refiere el texto es el efecto mismo de la metformina, ¿sí? La disminución de la glucemia. Y si yo no tengo glucosa en sangre, también voy a disminuir la glicosilación de la hemoglobina, ¿sí? Algo importante que me gustaría que recuerden es que la metformina es un fármaco que no es hipoglucemiante, ¿sí? Ni siquiera en altas dosis, sino lo que hace es, tiene efecto anti-hiperglucemiante, ¿sí? Lo que pasa es que esta metformina no estimula la liberación de insulina, sino que baja la glucemia por otros mecanismos, principalmente disminuyendo la producción de glucosa por el hígado, ¿sí? Y aumentando la acción de la insulina en tejidos periféricos como por ejemplo el tejido adiposo y el músculo. Entonces de esta manera nunca lleva a un nivel de hipoglucemia, sino que baja los niveles altos, es anti-hiperglucemiante. ¿Sí? Bien, la pregunta 2 nos dice, ¿qué es la hemoglobina A1C? Bien, es la hemoglobina glicosilada. Yo acá, claro, quería agregarles algo más, seguramente lo recordarán de Bioki, pero ustedes saben que el humano adulto, el eritrocito adulto, está compuesto por distintos tipos de hemoglobina, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa, y por eso dosamos la hemoglobina A, porque representa el 97% del subtipo de hemoglobina. Hay otro subtipo de hemoglobina, como la hemoglobina B o la hemoglobina fetal, pero no son representativas. La más representativa es la hemoglobina A. Bien, ¿y por qué 1C? Bien, cuando la hemoglobina se glicosila, es decir, se le adhiere a la estructura un carbohidrato, por definición pasa a denominarse hemoglobina A1. O sea, si ustedes leen hemoglobina A1, me están hablando de hemoglobina unida a un carbohidrato en la estructura, ¿sí? Eso es glicosilar. Y se diferencia en A, B y C y otros subtipos por el tipo de carbohidrato que está unido, ¿sí? A la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina A1C es el subtipo de hemoglobina específico que está unida a la glucosa. O sea, por mecanismo de colorimetría en el laboratorio se intenta
ver a qué tipo de azúcar o qué tipo de carbohidrato está unida esa hemoglobina, y se determinó que cuando la hemoglobina está unida a glucosa es la hemoglobina A1C. ¿Sí? Bien. Y la pregunta 3 nos dice, ¿para qué se usa esta determinación y por qué? ¿Para qué usamos la hemoglobina A1C? Bien, ustedes saben que la vida útil del eritrocito es de 120 días o de 3 meses. Entonces, si yo mido la hemoglobina glicosilada hoy, estoy viendo cómo eran los niveles de hemoglobina glicosilada de hace 3 meses. Esto nos da información, más, además del comportamiento del paciente durante los meses previos, nos habla de la evolución, ¿sí?, de la diabetes en el paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros dosamos la hemoglobina glicosilada, es para ver cómo fue evolucionando el transcurso de la enfermedad en estos 3 meses, y también para ver cómo se estuvo manejando el paciente, si el paciente estuvo tomando la medicación o no, etcétera, ¿sí? Algo importante es que nosotros pedimos, hay evidencia de que reducir los niveles de hemoglobina glicosilada se asocia a menor frecuencia de eventos microvasculares, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos, lo van a estudiar en pato. Pero por eso pedimos la hemoglobina glicosilada, para ver la evolución de la enfermedad, para ver cómo estuvo tomando el paciente o si estuvo reaccionando a la medicación, si realmente la medicación le surte efecto a ese paciente, y además porque está comprobado que bajar la hemoglobina glicosilada mejora todo el perfil microvascular y me baja la frecuencia de que haya algún tipo de complicación a nivel microvascular, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio 20 que dice receptores PPR gamma. Un paciente está medicado con un agonista de los receptores PPR gamma y nos pregunta, ¿qué son los receptores PPR gamma? Primero habría que saber que PPR gamma significa los receptores gamma activados por proliferación de peroxisomas, ¿sí? Y son receptores nucleares que al unirse a su ligando, que es el fármaco, activan la respuesta de la insulina sobre el metabolismo de glucosa y los lípidos, estimulando la expresión de una gran cantidad de genes que participan en las acciones de la insulina. Bien, principalmente cuando se unen al fármaco, estos receptores lo que hacen es sensibilizar, o sea, activan genes que responden a la insulina, ¿sí? Y estos genes que responden a la insulina están involucrados en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, como habíamos dicho anteriormente. Importante destacar que estos fármacos necesitan la presencia de insulina, ¿sí?, para funcionar. Si el paciente no tiene insulina, no podemos administrarle este fármaco, ¿sí?, porque aumenta la respuesta a la insulina por parte de los genes. Si no tengo la insulina, por más que aumente la respuesta, no va a tener ninguna función, ningún efecto. Bien. La pregunta B nos dice, ¿cuáles son los hipoglucemiantes orales que actúan sobre estos receptores? Bueno, ahí nos nombra un par de fármacos como la rosiglitazona, la pioglitazona y la troglitazona. Lo que tienen que saber es que la troglitazona ya no se usa más, ¿sí?, porque es muy hepatotóxica, entonces se ha retirado del mercado. Quédense con la rosiglitazona y la pioglitazona. Bien, la pregunta C es, ¿cuál es su implicancia clínica? Bien, acá con implicancia clínica lo que nosotros estamos queriendo decir es ¿para qué lo usamos, no? ¿Para qué usamos este fármaco? Y lo usamos por los efectos terapéuticos que produce, por su mecanismo de acción. Principalmente, bueno, ahí dice, disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada, disminuyen los triglicéridos, aumenta el HDL. Esto, bueno, nada, disminuye el riesgo de aterogénesis, etc. Lo más importante es lo que dice al final, disminuye la resistencia a la insulina, ¿sí? Eso es lo que nos importa. Disminuye la resistencia periférica a la insulina por todos estos mecanismos, ¿sí?, porque regula todo el metabolismo de los carbohidratos y además
algo que está en el Goodman, que las tiazolinedionas, que son este grupo de fármacos, que son agonistas de los receptores, aumentan la liberación de adiponectina. Y la adiponectina lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. Por ende, es otra forma de aportar a la disminución de la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Además que tienen otras funciones, ¿no? Como que disminuyen la producción de glucosa en el hígado, aumentan el transporte de glucosa hacia el tejido muscular y el tejido adiposo, etc. Bien. Y por último, la pregunta D es: mencione las contraindicaciones relativas absolutas del uso de este grupo de medicamentos. Bien. Y acá nos dice enfermedad hepática activa, elevación de las transaminasas hepáticas e insuficiencia cardíaca grado 3-4. Bien, lo que se ha visto en este grupo de fármacos es que tienden a aumentar la retención de líquidos y aumentan el líquido intravascular. Entonces, en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, no estaría bueno, ¿sí?, que le diéramos estos fármacos. Es algo que van a ver en pato, pero básicamente una persona con insuficiencia cardíaca es una persona que no le está bombeando bien el corazón, ¿sí? Si yo encima le aumento el volumen de la sangre para bombear, porque retengo líquido, entonces tengo más líquido para bombear, le complico todo el cuadro, ¿sí? Le complico la insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de grado 3 o 4, no le podemos dar estos fármacos. Y, como habíamos dicho antes, la trolitazona se retiró del mercado porque era hepatotóxica. Y se ha visto que la rosiglitazona y la pioglitazona también han producido toxicidad hepática en mucha menor cantidad de pacientes, ¿sí? Nada que ver con la trolitazona, pero igualmente se recomienda, principalmente si voy a administrar estos fármacos, hacerle un monitoreo de la función hepática al paciente. No vaya a ser que en algún momento presente deterioro y yo no lo noto y llega la hepatotoxicidad. Y justamente como sé que puede llegar a causar hepatotoxicidad, en pacientes que tienen alguna enfermedad hepática activa, que yo lo sepa por la historia clínica, o acá dice elevación de las transaminasas. Las transaminasas son enzimas que están adentro de los hepatocitos y cuando hay daño de los hepatocitos salen a la sangre y aumentan. Entonces, si yo tengo elevación de enzimas que deberían estar adentro de los hepatocitos, me está indicando que hay daño hepático, ¿sí? Que hay un problema en el hígado. Por ende, si yo tengo un problema de base en el hígado, no le puedo dar esta medicación porque es posible que genere hepatotoxicidad, ¿sí? Bien, estas serían las contraindicaciones de las tiazolinedionas.